Les saluda Raúl Carcaño Loesa, soy poeta y narrador. En la charla de hoy vamos a recordar un poco acerca de los orígenes y los inicios del gran escritor mexicano Carlos Fuentes en la literatura. En particular vamos a hablar de su primer libro de cuentos publicado en 1954 y que se intituló Los días enmascarados. Esta obra en su momento formó parte de la colección intitulada Los Presentes, un proyecto editorial creado por Juan José Arriola en 1950 y que tenía como finalidad principal promover el trabajo literario de escritores emergentes de esa época. Es así que los integrantes de este proyecto por lo general eran estudiantes del Centro Mexicano de Escritores o bien formaban parte del taller literario ambulante. De esta manera, el proyecto literario de Juan José Arriola, podemos decir que se convirtió en una especie de semillero de la literatura mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Los Presentes, como proyecto literario, tuvo una vida de aproximadamente 8 años, dividida en 2 periodos de a 4. El primer periodo fue de 1950 a 1953 y el segundo periodo fue de 1954 a 1957. Y es justamente en este segundo periodo en el que Carlos Fuentes publica este cuento, esta colección de cuentos, Los días enmascarados. En esos 8 años de vida, Los Presentes lograron publicar más de 100 títulos en todos los géneros. Publicaron poesía, publicaron novela corta, publicaron cuento, dramaturgia, ensayo. Es importante destacar que los libros que este proyecto editaba no eran libros, digamos, comunes y corrientes, sino que eran libros que se caracterizaban porque eran de menor tamaño y su extensión era bastante corta porque no superaba las 30 o 32 páginas. Además, fueron libros que se hacían de manera artesanal. De tal manera que estos libros de pequeño formato, también conocidos como plaquettes, debido a su corta extensión y a su tamaño menor, fue más fácil moverlos y fue más fácil distribuirlos, lo cual contribuyó un poco al éxito de este proyecto. Entre los escritores de esa época, que realmente eran emergentes y que publicaron su primer trabajo en este proyecto, podemos contar a Elena Poniatowska, está también Emanuel Carballo, está Tomás Segovia y desde luego Carlos Fuentes con la obra que ya mencionamos. Bueno, volviendo a lo que es el libro o la publicación de Carlos Fuentes, podemos decir que es un libro que consta de 6 relatos, pero 6 relatos de corte fantástico. Aquí es importante hacer notar que el género fantástico en esa época era un género muy raro en nuestra literatura, y fue un género muy raro en nuestra literatura por varias razones. Por ejemplo, que los críticos de esa época le daban más prioridad o estaban más enfocados a comentar obras que abordaran el tema del realismo social. Otra razón fue que los escritores de esa época, podemos decir que tenían cierta fijación
con dos temas. Por un lado, el tema de la identidad nacional y por otro lado, el tema de la realidad del país. Pues por todo esto, cuando Fuentes publica estos 6 cuentos fantásticos, pues se generó sorpresa, pero se generó también un poco de rechazo. Ese rechazo vino principalmente porque los detractores decían que esa literatura fantástica de Carlos Fuentes era una literatura que ellos llamaban evasiva, una literatura que también llamaban de avestruz, porque a decir de ellos, lo que Fuentes había hecho era esconder la cabeza en lo fantástico para no ver la realidad nacional. Otros detractores decían que el hecho de hermanar la realidad con la fantasía, pues desde luego a decir de ellos iba en detrimento de la obligación que el autor tenía para con la sociedad. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que pues todas estas opiniones y todas estas desacuerdos con la obra inicial de Fuentes pues no tenían tanto tino ni estaban tan bien sustentadas. Bueno, en cuanto a los títulos de estos 6 cuentos fueron los siguientes. Está La letanía de la orquídea, está Charmol, está el cuento intitulado Tlactocalcine, está también el intitulado Por boca de los dioses, y está también el que se intitula El que inventó la pólvora, y el sexto sería el intitulado En defensa de Trigo Lidia. Bien, de estos 6 cuentos voy a tener el gusto de compartirles ahora fragmentos. Digo fragmentos porque el cuento es un poco extenso, entonces vamos a leer los fragmentos que nos parecen más significativos y que son los que nos van a ayudar para comprender la historia. Les voy a compartir fragmentos del cuento El que inventó la pólvora. Y dice así: nunca hubo tiempo de averiguar a qué plan diabólico obedeció, o si todo fue la irrupción acelerada de un fenómeno natural que creíamos dominado. Tampoco dónde se inició la rebelión, el castigo, el destino. Realmente no sabemos cómo designarlo. El hecho es que un día la cuchara con que yo desayunaba de legítima plata se derritió en mis manos. No di mayor importancia al asunto y suplí el utensilio inservible con otro semejante del mismo diseño, para no dejar incompleto mi servicio y poder recibir con cierta elegancia a 12 personas. La nueva cuchara duró una semana. Luego se derritió el cuchillo. Los nuevos repuestos no sobrevivieron las 72 horas sin convertirse en gelatina. Y claro, tuve que abrir los cajones y cerciorarme que toda la cuchillería que descansaba en el fondo de la gaveta pues era ya una excreción gris y espesa, gelatinosa. Gris, espesa y gelatinosa. Durante algún tiempo pensé que estas ocurrencias ostentaban un carácter singular, pero cuando comenzaron a derretirse las cucharas, los cuchillos, los tenedores amarillentos de aluminio y hojalata que usan los hospitales, las fondas, los cuarteles, no fue posible ya ocultar la desgracia. No fue posible ocultar la desgracia que nos afligía. Entonces se levantó un clamor. Las industrias respondieron que estaban en posibilidad de cumplir con la demanda mediante un gigantesco esfuerzo, hasta el grado de poder reemplazar los útiles de la mesa de 100 millones de hogares cada 24 horas. El cálculo resultó exacto. Todos los días mi cucharita de té se convertía en polvo después del desayuno. Con premura salíamos todos a formar cola para adquirir una nueva. Que yo sepa,
muy pocas gentes compraron al mayoreo. Sospechábamos que si 100 cucharas adquiridas hoy serían pasta mañana, o quizá nuestra esperanza de que sobrevivieran 24 horas era tan grande como infundada. Las gracias sociales sufrieron un deterioro total también. Nadie podía invitar a sus amistades y tuvo corta vida el movimiento malentendido y nostálgico en pro de un regreso a las costumbres de los vikingos. Esta situación, hasta cierto punto amable, duró apenas 6 meses. Una mañana, mientras hacía mi cotidiano aseo dental, sentí que el cepillo, todavía en la boca, se convertía en culebrita de plástico. Lo escupí en pequeños trozos. Este género de calamidades comenzó a repetirse casi sin interrupciones. Recuerdo que ese mismo día, cuando entré a la oficina de mi jefe en el banco, el escritorio se desintegró en terrones de acero, mientras los puros de él se desherbaban y los cheques mismos daban extrañas muestras de inquietud. Regresando a la casa, mis zapatos se abrieron como flor de cuero y tuve que continuar descalzo. Llegué casi desnudo, la ropa se había caído a jirones, los colores de la corbata se separaron y emprendieron un vuelo de mariposas. Entonces me di cuenta de otra cosa. Los automóviles que transitaban por las calles se detuvieron de manera abrupta y mientras los conductores descendían, sus sacos haciéndose polvo en las espaldas, emanando un olor colectivo de tintorería y axilas. Los vehículos, envueltos en gases rojos, temblaban. Al reponerme de la impresión, fijé los ojos en aquellas carrocerías. ¿Y qué fue lo que vi? Ford Modelo T, carcachas de 1909, orugas cuadriculadas, vehículos todos pasados de moda. La invasión de estas de ropa y muebles a las agencias de automóviles resulta indescriptible. Los vendedores de coches ya tenían preparado el modelo del futuro, que en unas cuantas horas fue vendido por millares. Pero al día siguiente, todas las agencias anunciaron la aparición de otro novísimo modelo del futuro. La ciudad se llenó de anuncios y una nueva avalancha de compradores cayó sobre las agencias. Aquí debo hacer una advertencia. La serie de acontecimientos a que me vengo refiriendo y cuyos efectos finales nunca fueron apreciados debidamente, lejos de provocar asombro o disgusto, fueron aceptados con alborozo, a veces con delirio por la población de nuestros países. Las fábricas trabajaban a todo vapor y terminó el problema de los desocupados. Magnavoces instalados en las esquinas aclaraban el sentido de esta nueva revolución industrial. Los beneficios de la libre empresa llegaban hoy, como nunca, a un mercado cada vez más amplio. Sometida a este reto de progreso, la iniciativa privada respondía a las exigencias diarias del individuo en escalas realmente sin paralelo. Carlomagno murió con sus viejos calcetines puestos, declaraba un cartel publicitario. Usted morirá con unos de marca Plaxtex, recién salidos de la fábrica. La bonanza era increíble. Todos trabajaban en las industrias, percibían enormes sueldos y los gastaban en cambiar diariamente las cosas inservibles por los nuevos productos. Se calcula que en mi comunidad solamente llegaron a circular en valores y en efectivo más de 200.000 millones de dólares cada 18 horas. El abandono de las labores agrícolas se vio suplido y concordado por las industrias química, mobiliaria y eléctrica. Ahora ingeríamos píldoras de vitaminas, cápsulas y granulados, con la severa advertencia médica de que era necesario prepararlos en la estufa y comerlos con cubiertos, porque resulta que las píldoras estaban envueltas por una cera eléctrica y escapaban al contacto con los dedos del comensal. Yo, justo es necesario confesar, me adapté a la situación con toda tranquilidad. El primer sentimiento de terror lo experimenté una noche al entrar a mi biblioteca. Regadas por el piso como larvas de tinta,
y hacían las letras de todos los libros. Apresuradamente revisé varios tomos. Sus páginas estaban en blanco. Salí a la calle, ansioso de saber qué nuevos sucesos se anunciaban, y por el aire observé que corrían nubes de letras. A veces en chispazos eléctricos se reunían y brillaban un instante en el cielo para disolverse en llanto. A la luz de uno de esos fulgores vi otra cosa. Nuestros grandes edificios empezaban a resquebrajarse. En uno distinguí una vena rajada que iba abriendo por el cuerpo del cemento. Lo mismo ocurría con las aceras, con los árboles, acaso en el aire. Buen sector de obreros tuvo que abandonar las fábricas para atender la reparación material de la ciudad. De nada sirvió, pues cada remiendo hacía brotar nuevas cuarteaduras. Aquí concluía el periodo que pareció haber regido por el signo de las 24 horas. A partir de ese instante, nuestros utensilios comenzaron a descomponerse en menos tiempo, a veces en 10, a veces en 3 o 4 horas. Las calles entonces se llenaron de montañas de zapatos, papeles, platos rotos, abrigos desbaratados, cáscaras de libros, muebles, flores muertas y aparatos inútiles de televisión y baterías. Algunos intentaron dominar a las cosas maltratándolas, obligándolas a continuar prestando sus servicios. Pronto se supo de varias muertes extrañas de hombres y mujeres atravesados por cucharas y escobas, sofocados por sus almohadas, ahorcados por las corbatas, es decir, todo lo que no era arrojado a la basura después de cumplir el término estricto de sus funciones, se vengaba del consumidor reticente. La acumulación de basura en las calles entonces era tan grande que las hacía intransitables. Con la huida del alfabeto en los libros, pues ya no se podían escribir directrices. Los mandamoses dejaban de funcionar cada 5 minutos y todo el día se iba en suplirlos con otros. No es necesario señalar entonces que los basureros se convirtieron en la capa social privilegiada. De viva voz se corrió la consigna: los intereses sociales exigen que para salvar la situación se utilicen y se consuman las cosas con una rapidez cada día mayor. Los obreros ya no salían de las fábricas. En ellos se concentró la vida de la ciudad, abandonándose a su suerte edificios, plazas, las habitaciones mismas. En las fábricas tengo entendido que un trabajador armaba una bicicleta, corría por el patio montado en ella. La bicicleta se reblandecía y era tirada al carro de la basura, que inmediatamente el mismo obrero regresaba a armar otra bicicleta y el proceso se repetía sin solución. Lo mismo pasaba con los demás productos. Una camisa era usada inmediatamente por el obrero que la fabricaba y arrojada al minuto al basurero. Las bebidas alcohólicas tenían que ser ingeridas por quienes las embotellaban, y así sucedía en todas las actividades. Mi trabajo en el banco ya no tenía sentido. El dinero había dejado de circular desde que productores y consumidores, encerrados en las fábricas, hacían de los dos actos uno solo. Se me asignó a una fábrica de armamentos como nuevo sitio de labores. Yo sabía que las armas eran llevadas a parajes desiertos y usadas ahí. Un puente aéreo se encargaba de transportar las bombas con rapidez antes de que estallaran. Ahora que ha pasado un año desde que mi primera cuchara se derritió, subo a las ramas de un árbol y trato de distinguir entre el humo y las sirenas algo de las costras del mundo. El ruido que se ha hecho sustancia gime sobre los valles de desperdicio. Temo que el espacio de utilidad de las cosas se ha reducido a fracciones de segundo. Ya no son días, ya no son horas, a fracciones de segundo. Los aviones estallan en el aire, cargados de bombas. Un mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad, comunicando la vieja consigna: usen, usen, consuman, consuman todo, todo.
Desde hace un mes vivo escondido entre las ruinas de mi antigua casa. Huí del arsenal cuando me di cuenta que todos los obreros y patrones habían perdido la memoria y también la facultad previsora. Y yo de pronto sentí la urgencia de regresar a esta casa, a tratar de recordar algo, apenas estas notas que apunto con urgencia y que tampoco dicen de un año relleno de datos. ¡Qué gusto! En mi sótano encontré un libro con letras aún impresas. Era el libro La Isla del Tesoro y gracias a él he recuperado el recuerdo de mí mismo y el ritmo de muchas cosas. Termino el libro y miro a mi alrededor, veo la espina dorsal de los objetos despreciados, su velo de peste y me pregunto, ¿dónde están los niños, los que cantan, los novios? ¿Dónde están? ¿Por qué los olvidamos durante todo este tiempo? ¿Qué fue de ellos mientras solo pensábamos en el deterioro y la creación de nuestros útiles? Extendí la vista sobre los montes de inmundicia. La opacidad se entrevera en 1000 rasguños. Las llantas y los trapos, la carne inflamada del detritus, se extienden enterrados por los cauces de asfalto. Y puedo ver algunas cicatrices que eran cuerpos abrazados de cuerda, bocas abiertas y demás. Entre las páginas de La Isla del Tesoro de Stevenson encuentro un paquete de semillas de hortaliza. Las he usado, las he estado metiendo en la tierra con qué gran cariño. Ahí pasa otra vez el mensajero diciendo, usen todo, todo, todo. Ahora estoy en una playa que antes, si recuerdo algo de geografía, no bañaba mar alguno. No hay más muebles en el universo que 2 estrellas, las olas y arena. He tomado unas ramas secas, las froto durante mucho tiempo. Ah, por fin, la primera chispa. Bueno, pues con esto concluimos la lectura de este cuento fantástico de este gran escritor mexicano que fue Carlos Fuentes. Luego de escuchar el contenido de este cuento fantástico de Carlos Fuentes, me parece importante hacer algunos comentarios al respecto. Por principio, es necesario resaltar que el hecho fantástico en este cuento se encuentra o se representa en el hecho de que Carlos Fuentes ubica a su personaje en medio de una experiencia vital que de alguna manera rompe la lógica causal de los acontecimientos cotidianos y el personaje no comprende o no entiende la razón de esa ruptura. En otras palabras, Carlos Fuentes pone a su personaje frente a acontecimientos raros, extraños, que rompen las leyes naturales de las cosas. Dentro del cuento, algunos de estos acontecimientos raros, extraños y que rompen la lógica causal, los encontramos, por ejemplo, en el hecho de que los cuchillos y las cucharas empiezan a deshacerse de manera repentina. Luego esto empieza a ocurrir también con la ropa, con los zapatos, los vehículos de pronto pues entran en una fase de inutilidad, una fase de deterioro que obliga a los propietarios de todos estos objetos a tener que comprar otros para reemplazarlos. Esto nos lleva directamente al tema central del cuento, que es el consumo, el consumismo. El motivo central en este relato es la crisis social que ese consumismo produce al hacer que los personajes de la historia empiecen a ver las cosas materiales como lo más importante en su vida y lo más importante
dentro de la sociedad. Me parece que Carlos Fuentes toma este motivo y este tema de manera intencional, probablemente con el propósito de hacer una especie de crítica a la sociedad de su tiempo, tal y como lo hiciera en su momento Juan José Arriola con ese conocido cuento El guardagujas. Lo que sí es muy claro es que este tema y este motivo que ocupa Carlos Fuentes en este relato son algo que está muy vigente y muy presente en la sociedad actual de nosotros, tan tecnificada y sobre todo tan avanzada. De ahí entonces podría explicarse la razón de que Carlos Fuentes a lo largo del relato nunca dé una referencia precisa acerca del lugar en donde toma lugar la historia, tampoco nos da una referencia del año o de la época en que la historia transcurre. No lo hizo porque él sabía que ese tema, ese motivo, eran atemporales, es decir, que podrían darse en cualquier lugar y en cualquier tiempo. En el contexto de la historia encontramos que los sentimientos, las emociones, la convivencia, los libros, el arte, en fin, todo eso se ha perdido. Y en lugar de eso, a los personajes de la historia se les ha vendido la idea de que todo es desechable. Y se les ha vendido la idea también de que mientras más cosas materiales posean y mientras más rápido sustituyan esas cosas materiales por otras nuevas, pues van a ser más felices. El personaje principal de este cuento, pues durante gran parte del relato, está inmerso en eso, en esa sociedad de consumo, en ese querer cambiar los objetos que ya no sirven por otros nuevos. Sin embargo, nos cuenta Fuentes que un día, cuando este personaje está en el sótano de su casa, de casualidad se encuentra con un viejo ejemplar del libro La Isla del Tesoro. Lo abre y siente una profunda alegría cuando descubre que en las páginas de ese libro las letras continúan impresas. Aquí es importante recordar que en una parte del relato, Carlos Fuentes nos menciona que este mismo personaje, un día cuando entra a su biblioteca, se da cuenta que el piso está tapizado con todas las letras de sus libros, de tal manera que cuando él los abría solo encontraba páginas en blanco. De ahí entonces la gran alegría que este personaje siente cuando descubre este libro viejo con las letras todavía impresas sobre las hojas. Esa misma satisfacción, esa misma alegría lo mueve a leer ese texto otra vez, y esa lectura de alguna manera pues lo hace recuperar, podríamos decir, un recuerdo de sí mismo, pero como persona, y también lo hace pensar un poco en esa vida anterior que él conoció antes de estar inmerso en esa sociedad de consumo y de industrialización en la que pues en ese momento ya estaba involucrado. Y el personaje reflexiona y empieza a pensar, bueno, ¿qué ha pasado dónde están los niños? ¿Dónde están los que cantaban? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está todo eso? Dice él, que disfrutábamos antes, y digo antes de que estuviéramos inmersos en esta sociedad de consumo y en esta sociedad tan tecnificada y tan industrializada. Es así entonces que podemos darnos cuenta cómo dentro de una sociedad, no importa cuán avanzada, cuán adelantada esté,
siempre dentro de esa sociedad va a estar latente el anhelo, el deseo de regresar a lo antiguo, de regresar a lo básico, a lo sencillo. Y me parecería que es justamente este el mensaje o lo que Carlos Fuentes nos quiere decir, entre líneas desde luego, con este relato. Y el personaje nos lo demuestra cuando se alegra de encontrar libros impresos cuando ya en esa época no había, y empieza a reflexionar y a desear otra vez todos esos aspectos sencillos de la vida que conoció y que en el momento en que él lo plantea, pues ya los había olvidado por estar inmerso en la idea de tener que cambiar sus objetos de manera constante. Bueno, pues con esto concluimos nuestra charla de hoy acerca del primer libro de cuentos de Carlos Fuentes, que se intitula Los días enmascarados. Lamentablemente, debido a la antigüedad de este cuento, de estos cuentos, pues es prácticamente imposible encontrarlos en el mercado. Sin embargo, hay varias páginas de internet que tienen disponibles todos estos relatos y ahí los podemos leer. Y justamente yo les invito a eso: cuando tengan tiempo, busquen en internet estos relatos de los días enmascarados, en especial este que les acabo de comentar, que se intitula El que inventó la pólvora. Léanlo y elaboren sus propias reflexiones acerca de la sociedad aquella en la que Carlos Fuentes puso a su personaje. Bueno, pues muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal, tocar la campanita para recibir notificaciones acerca de nuestros próximos videos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.